Módulo 6. Crisis, peligro y oportunidad. Lo que hacemos con lo que nos sucede. Quizás usted sepa algo de cómo es la escritura china que representa el concepto de crisis, Wei Chi. En este tipo de graficación del lenguaje no existen letras, sino caracteres que plasman una idea o conjunto de ideas. Por eso se llaman ideogramas. Para expresar ciertos conceptos complejos se utiliza con frecuencia más de un grafismo. Y justamente un ejemplo de ello es la representación del concepto crisis. En el primer ideograma, Wei, si se lo leyera solo, separado del conjunto, significaría peligro, riesgo. En cambio, el segundo de ellos, Chi, individualmente representa algo bien distinto, oportunidad. Este ideograma en su conjunto abarca holísticamente la visión que las antiguas tradiciones adjudican a los momentos críticos, señalando fundamentalmente una actitud requerible por parte de quien los atraviesa. De lo que uno haga con eso que le pasa dependerá de qué lado de la balanza se incline la situación. Abordemos juntos este tema, fundamental dentro de cualquier enfoque psicológico, pero sobre todo de este que nos habla de la posibilidad de aprovechar las crisis para hacer contacto con lo esencial de sí mismo. ¿Me acompañás? Ruptura, caos y reorganización. El enfoque transpersonal, al ser tan abarcativo, abreva en distintas fuentes para constituir un mapa de la realidad lo más completo posible. Dentro de esas fuentes están las diversas áreas de investigación científica, tanto las ciencias duras como las blandas, y a su vez dentro de ellas la física y la química ocupan un lugar privilegiado. ¿Por qué? Siendo que, al dedicarse al estudio de la materia, parecen lo opuesto a la psicología. Porque, tal como lo sabe la filosofía perenne desde siempre, mente y materia forman parte de un todo, en distintos niveles de manifestación, más sutil o más denso. De modo que investigando lo uno podemos conocer lo otro. Por ello, es usual que en congresos sobre el enfoque transpersonal haya físicos y químicos, tanto como antropólogos, educadores, psiquiatras, etc. Pero no se asuste. Solo quisiera tomar una noción clara e interesante de Ilya Prigogine, quien recibiera en 1977 el Premio Nobel en Química por su teoría de las estructuras disipativas. En ella enuncia algo que puede traspolarse al ámbito de lo psicológico para entender la dinámica de las crisis. Prigogine estudió lo que en física se llama sistemas abiertos, que son aquellos que participan de algún tipo de intercambio de energía con el medio ambiente. Justamente, por ser abiertos, tienen intrínsecamente un grado variable de fluctuación, dado que son vulnerables a diferentes tipos de intercambios que penetran en ellos. Así son todos los sistemas abiertos, no solo los seres vivos, sino también otras obras humanas tales como los pueblos, las instituciones, los grupos, siempre que sean abiertos. Si llevamos este concepto al ámbito de nuestro psiquismo, considerándolo en sí mismo como un sistema abierto, esta interacción constante no solo se dará extrapsíquicamente, con el medio ambiente, con las demás personas, con ideas ajenas, etc., sino también intrapsíquicamente, esto es, entre las distintas partes de nosotros mismos, de lo consciente a lo inconsciente y viceversa, de lo emocional al cuerpo o a la mente, etc. Podríamos decir que somos porosos, tanto hacia afuera como hacia adentro. Esta característica de apertura identifica a todo lo que está vivo, a todo lo que crece. En el plano de lo psicológico, podríamos decir que si una persona, un grupo o una institución restringe sus niveles de apertura y se convierten en sistemas cerrados, están limitando su posibilidad de crecimiento, de nutrimiento en relación al entorno. Encerrarse en sí mismo generalmente lleva a la depresión, al resentimiento, el anquilosamiento de nuestra capacidad de ser. Podría decirse que el autoencierro es como un apelmazamiento de la conciencia, que está llamada naturalmente a expandirse. Ahora bien, estas fluctuaciones que son características de todo sistema abierto en su intercambio con el entorno se dan en el marco de un mecanismo de autorregulación que hace las veces de termostato,
manteniendo los rangos de fluctuación dentro de un margen que implica que el sistema pierda su identidad y su capacidad de funcionamiento. Es decir, el sistema puede afrontar distintos grados de fluctuaciones y perturbaciones sin desorganizarse. A esto se le llama, tanto biológica como física y psíquicamente, tendencia homeostática. Esto es, a conservar el equilibrio en sus variables de sustento. Esa tendencia a la homeostasis es la que nos permite adaptarnos a las fluctuaciones de nuestra vida, internas y externas, sin desorganizarnos, tal como le sucede a cualquier otro sistema provisto de similar mecanismo. Hacemos unos cuantos ajustes menores y seguimos siendo, en gran medida, los mismos, para bien o para mal. Cuando la cantidad de fluctuaciones que se producen en un sistema desbordan su capacidad de homeostasis por razones externas o internas, adviene una crisis. Esto implicará que la organización preexistente entrará en caos, desorden. Y es ese caos justamente el que implica un peligro y una oportunidad. Peligro porque la agudización del caos puede implicar la desintegración del sistema o una reorganización en un nivel de equilibrio inferior al que tenía. Oportunidad porque ese desorden puede ser un caos creativo favoreciendo la posibilidad de que el sistema se reorganice en función de un patrón más armónico, más sano, más maduro. Un nuevo orden que, si estamos alertas, podemos instituir más lúcidamente. En este punto es también interesante revisar la etimología del vocablo español crisis. Proviene del griego crisis, que significa decisión, y por derivación del vocablo también griego crino, significa yo decido, yo separo, discierno, yo juzgo. De allí vienen las palabras criterio y criticar, que en alguna de sus acepciones no es tan mala como parece. Más allá del detalle eruditivo de estos conceptos, lo que anhelo destacar es que la etimología nos habla de que las crisis implicarían la posibilidad de una actitud conscientemente activa ante lo que nos sucede. O sea, los griegos decían lo mismo que los chinos. Modalidades de las crisis. Si aplicamos toda esta información a los acontecimientos críticos que indicen sobre el psiquismo humano, podemos encontrar dos tipos de crisis, que pueden coexistir o no. Si inicialmente esta clasificación le resulta abstracta, no se preocupe, que la irá asimilando mejor a medida que transcurre este módulo. Crisis contextuales. Implican la modificación disruptiva del entorno en el cual nos movemos. Una pérdida económica, la muerte de un ser querido, un cambio de hábitat, la separación respecto de algún afecto, circunstancias socioculturales opresivas. Aquello que hacía a nuestro entorno quiebra su estabilidad y nos obliga a reestructurarnos en función de su transformación o de su ausencia. El grado crítico de estos acontecimientos puede ser mayor o menor, según el caso, pero siempre implicará un caos organizacional, una interrupción de nuestros hábitos, aquello que nos es habitual, y con ello el imperativo de recomponer nuestra identidad en mayor o menor medida. B. Crisis intrapsíquicas. Este tipo de crisis responde a un proceso interno largamente gestado, por el cual en algún momento irrumpe a la conciencia la manifestación de un quiebre en nuestra regular homeostasis. Muchas veces, sin causa aparente, se hace manifiesto lo que en verdad estaba latente, generándose en lo profundo. Si bien no siempre es fácil discernirlas, hay a su vez en este orden dos subclases de crisis. Crisis sintomáticas. Son aquellas que se advienen como la eclosión de un proceso de perturbación disfuncional, expresando una desorganización que va hacia el deterioro, es decir, hacia un orden menos sano, menos armónico que el precedente. Al igual que en el cuerpo, existen crisis que manifiestan una incubación mórbida que finalmente sale a la luz. El psiquismo humano también puede erupcionar patologías que no parecían evidentes y que de pronto empiezan a serlo. Crisis evolutivas. Este tipo de crisis interna responde a un patrón de expansión, de crecimiento madurativo, en virtud del cual el orden existente debe ser quebrado o disuelto porque ya queda chico y necesita ser reemplazado por un orden más amplio, más abarcativo. Así será el pasaje natural por las distintas etapas de la vida, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez.
pero también respecto de aquellos procesos que más que ser de cambio son de transformación, pues generalmente obedecen a un profundo trabajo sobre sí mismo que nos lleva hacia una mayor conciencia de sí y de la realidad. Como antes mencioné, no siempre es fácil distinguir qué tipo de crisis es el que se está manifestando. Algo que parece ser patológico quizá está expresando en verdad un proceso sanamente transformador, o al revés, algo que cobra la forma de una crisis de cambio, esté en realidad expresando una perturbación emergente. Sin embargo, es posible afirmar casi sin excepción que cualquiera que sea el tipo de crisis que se atraviese, contextual o intrapsíquica en sus dos submodalidades, toda persona que haga un verdadero trabajo sobre sí misma puede convertirla en una crisis evolutiva, poniéndola a jugar a su favor. Esto significará que cualesquiera que sean las circunstancias que provoquen el caos, implicarán la posibilidad de que nos posicionemos en una actitud constructiva. Esta actitud es la que convierte en génesis cualquier apocalipsis. Exploración vivencial. Hagamos un alto en el camino para autorreferir esto que les estoy compartiendo. El desarrollo de la vida de la mayor parte de las personas no se da en forma lineal. Distintos acontecimientos externos y procesos internos van quebrando esa linealidad. Desde un lugar de la idealización, es natural que pretendamos que la vida sea como un gráfico todo recto, un deslizamiento en el tiempo sin grandes sobresaltos. La madurez implica aceptar que el proceso evolutivo del ser humano está sujeto a periódicas crisis que quiebran esa linealidad, interrumpiéndola. Sin embargo, ese quiebre puede permitir que construyamos una escalera ascendente, aprovechando cada punto de inflexión para direccionarnos hacia arriba, hacia una conciencia más amplia e integrada. Muchas veces nos parecerá que fuimos o vamos hacia abajo, hacia atrás, en vez de hacia arriba, hacia adelante. Sin embargo, ese proceso, visto de una mirada más abarcativa en el tiempo, nos puede mostrar un dibujo en el cual se evidencia un progreso, que mientras estaba siendo vivido, quizás no era ponderado como tal. Ahora, mi propuesta. Toma un papel de buen tamaño, lápices o marcadores de colores, y considera tu vida desde el momento que naciste, hasta el día de hoy. Procura ubicarte internamente en un lugar que te permita tener una visión panorámica de tu tiempo vivido. Entonces, comenzá a trazar tu línea de vida considerando el gráfico que hablamos antes. Adjudica a cada nueva etapa un color diferente y concluí con cada flecha en aquellos momentos que identificarías como críticos. Escribí ahí algunas pocas palabras que identifiquen la situación interna o externa que obró como epicentro de la crisis de ese momento. Repasá año tras año y dale a cada flecha una dimensión que represente el período de tiempo que transcurrió hasta el siguiente punto de inflexión. Una vez realizado este diagrama, te invito a que investigues lo siguiente. ¿Qué aprendizajes te proporcionó cada uno de estos momentos críticos? Considerando que crisis significa también decisión, ¿qué decisiones tomaste en cada momento que signaran la siguiente etapa? Ten en cuenta que no decidir también es tomar una decisión. Decidimos no decidir para pasar para bien o para mal. ¿Qué rasgos personales se modificaron luego de cada periodo crítico? Crisis, la mutación de nuestra identidad. ¿Qué hacer ante las crisis? ¿Qué podríamos tener en cuenta desde este enfoque integral de la psicología? ¿Qué es lo que desde este encuadre terapéutico es necesario observar para asistir a un paciente en proceso de crisis? ¿Cómo juntar los pedazos de las estructuras rotas para reciclarnos a nosotros mismos como personas más íntegras y más maduras? Es claro que no hay recetas respecto de qué hacer. No hay un único tipo de movida posible en el tablero de la vida. Es interesante citar al respecto el antiguo libro chino, tan conocido y a la vez tan frecuentemente desvirtuado en su difusión, el I Ching. Tiene más de 5.000 años de antigüedad. ¿Por qué lo citamos? Porque su nombre es traducible por el libro de las mutaciones, es decir, de los cambios.
Cada uno de sus hexagramas, apartados correspondientemente a signos plenos de significado, explica distintos consejos, como si un anciano sabio nos hablara, respecto de qué actitud sería conveniente adoptar en diferentes situaciones de la vida. Y allí encontraremos una amplia gama de posibilidades. Esperar, trabajar sobre nuestro pasado, sobre lo echado a perder, actuar con vigor, tal como lo sugiere el hexagrama, la mordedura tajante. Retroceder. Y es remarcable cómo con mucha frecuencia las situaciones críticas exigen de nosotros que tomemos justamente aquellas actitudes que más nos cuesta ejercer. Veamos juntos entonces algunos ítems dignos de ser tenidos en cuenta. Reconocer para decidir. Crisis y negación. El psiquismo humano, para poder adaptarse y sobrevivir en su medio, cuenta con una serie de mecanismos de defensa. Cuando estos mecanismos funcionan con déficit o bien en exceso, producen importantes deformaciones en la percepción de la realidad externa e interna. Un mecanismo que en este sentido es fatal respecto de la gestación de las crisis es el de la negación. Podría definirlo como aquel que hace que nuestra percepción sea selectiva y por ende percibamos solo aquello que nos permitimos percibir, recortando la realidad de modo que no ingrese el registro de aquello que podría resultar penoso o perturbador. El mecanismo procurará que se conserve la homeostasis de la cual estábamos hablando antes. Esto significa no solamente no ver lo que verdaderamente está sucediendo, o bien percibirlo, pero negando las emociones naturales que eso que sucede esté movilizando en nuestro interior. Es decir, en el primer caso no me doy cuenta en absoluto de lo que está pasando, cancelando nuestro percatamiento de ello. En el segundo, vemos el hecho en sí, pero nos declaramos no afectados por lo acontecido, prematuramente en paz o ubicándonos defensivamente en una posición de haberlo superado. También puede ser que justifiquemos esa irregularidad, tal como lo expresa el título de una nota sobre violencia doméstica publicada en una revista española, Mi marido me pega, lo normal. El mecanismo de negación hace que nos sobreadaptemos a lo que es totalmente tóxico para nosotros. Vamos generando en nuestra identidad pequeños ajustes paulatinos, en un impulso primario de sobrevivir al entorno, de modo que es posible que consideremos como normal lo que en verdad es altamente disfuncional. Generalmente solo podemos ver esta situación una vez que hemos salido de ella, o bien con ayuda externa, que al no estar involucrada nos posibilite ver más objetivamente lo que no podemos percibir. Sin embargo, cuando la negación es muy fuerte, es improbable que la persona ni siquiera pida ayuda, pues también niega el hecho de necesitarla. O más aún, puede que solicite ayuda, pero sin embargo sea refractaria a todo punto de vista que altere su disfuncional organización de la realidad, rechazando toda intervención terapéutica que amenace su status quo. ¿Te ha sucedido alguna vez estar en la situación de sobreadaptación, o bien en la de quien busca ayuda a quien se niega a ver la realidad? Si así fue, podrás comprender mejor esto que te comparto. Esto, claro está, sucede cuando las crisis no responden a la irrupción de un hecho imprevisto, como suele ser la muerte súbita de un ser querido, un accidente, perder el empleo. El mecanismo de negación opera en relación a aquellas crisis que se van gestando a lo largo de un proceso, impidiendo percibir las señales, ya sean más o menos evidentes, de aquello que no es bueno para nosotros, porque nos lastima repetidamente, o porque implica un peligro potencial que no alcanzamos a inferir, o porque hay una realidad paralela incongruente con la que registramos. Cuando se analizan retrospectivamente los procesos que derivarían en una crisis, tanto en psicología como en economía, biología, sociología o cualquier otra mirada que busca objetivar los hechos, se advierte claramente una sumatoria acumulativa de factores disfuncionales que van constituyendo paulatinamente lo que se conoce como masa crítica. ¿Qué es una masa crítica? Imagine que desde una terraza un par de niños, a modo de juego, frecuentemente,
arrojar a piedritas a un toldo de lona que está en la casa vecina. ¿En qué número de piedrita el toldo se combaría lo suficiente como para venirse abajo? Esa piedrita número X respondería a la masa crítica necesaria para que el fenómeno disruptivo finalmente acontezca. Todo proceso crítico implica la gestación de esa masa crítica que derivará en un colapso del sistema. Ya sea que el sistema se tratara de una empresa, una pareja, una sociedad, un organismo vivo o la organización psicológica de una persona. Ese colapso del sistema podrá implicar su destrucción o bien su transformación radical en un sistema mucho más sano, lo cual a su vez implicará un profundo proceso de reorganización en base a un nuevo esquema más saludable, más funcional. La acumulación emocional de aquellos desajustes que conformarán una masa crítica y que harán colapsar el sistema, con frecuencia hace que ese sistema estalle aún por asuntos de poca monta. Cuando se trata de lo psicológico, suele sorprender, por ejemplo, una sobrereacción, propia o de otra persona, que a veces está señalando que acaba de caer la piedra número X. ¿Conoces, por tu propia experiencia, este hecho conductual? Una propuesta. Teniendo en cuenta lo que recién te compartí, quiero proponerte investigar en vos mismo esta información, para convertirla en algo vivo. Al hablar de sobreadaptación, mencioné esos 2 pequeños ajustes que realizamos para ir transitando por las dificultades, tratando de que duelan menos. Este mecanismo, que puede ser salvador cuando se trata de una dificultad que es inmodificable, muchas veces nos impide tomar la real conciencia de la situación en la que estamos e instrumentar las medidas que puedan ser convenientes. Por eso es que en esta psicología, cuando se la enfoca seriamente, no se hace hincapié en cambiar. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia nuestra personalidad opta por cambiar para que todo siga igual. Seguramente, si miras en tu entorno, conocerás a muchas personas que tienen un serio problema, pero en vez de abordarlo, se abocan a cambiar para que todo siga igual. Puede sonar duro, pero verlo de frente es el único modo de evitar un dolor más difícil de sobrellevar. Volviendo al mecanismo de sobreadaptación, debido al hecho de negar defensivamente las señales que indican que se está generando un proceso crítico, te invito a hacer una revisión de tu propia vida actual. Dado que todo trabajo profundo sobre sí mismo implica una sostenida observación de sí, seguida de un estudio del observado, enfoquémonos en eso. Recordemos que la observación de sí se hace procurando desarrollar la conciencia testigo en medio de las situaciones cotidianas, y el estudio del observado es un acto de revisión de todo aquello que hayamos recogido durante la autopercatación, procurando ver qué emociones se movieron, qué actitudes hemos adoptado, qué patrones de conducta repetimos, de qué modo nos defendemos, etcétera, etcétera. Si quieres acompañarme en esta experiencia, entonces te propongo que registres en tu diario personal aquellas áreas en las que se disponga a observar posibles patrones de sobreadaptación, evitadores de conflicto, en tu vida de pareja, tu trabajo, vínculos familiares o de amistad, relaciones con tu propio cuerpo, el desarrollo de tus potencialidades. Observa y anotá. Observa y anotá. ¿Qué? Seguramente te darás cuenta solo, pero aquí van algunas pistas que creo que podrían servirte. Cuando quisieras o necesitarías decir que no, pero terminas diciendo que sí, o cuando desearías decir que sí, pero resignas tu preferencia diciendo que no, sin ser explícito al respecto, es decir, adaptándote. Cuando estés justificando una actitud propia por temor a ser frontalmente explícito respecto de lo que sentís. En este punto es muy dar explicaciones que casi nunca sirven de nada. Como dijera un personaje de una vieja película, no des explicaciones, tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las creerán. Cuando estés sobrejustificando una actitud ajena que te lastima, por temor a hacerte cargo de que duele, te molesta, te humilla, etc.
Muchas veces esto se disfraza como no se lo digo por temor a lastimarle. Cuando te descubres realizando demasiado habitualmente malabarismos en tus conductas para evitar el conflicto. Así es como se gestan muchas conductas bizarras, a las cuales uno se acostumbra como si fueran normales. Dejar de ponerse cierta ropa porque su pareja es neuróticamente celosa, llamar a cada hora por teléfono porque si no su madre se preocupa, dejar de salir durante días, semanas o meses por si él o ella llama a su casa y no lo encuentra. Es decir, castrar tu individualidad y tu sana libertad en función de bailar al compás de la música que el otro está tocando. Cuando evites la intimidad por temor a hablar de lo que no se habla. A esto se le llama deflexión. La deflexión es un mecanismo de defensa que procura bajar el nivel de angustia mediante acciones que disminuyan la intensidad emocional de un momento de comunicación. Hacer una broma ante un elogio para salir del paso, cambiar de tema y hablar de cosas tribales, repetir frases hechas carentes de fuerza emocional, ponerse a hacer algo con el cuerpo para no estar frente a frente con su interlocutor, ordenar papeles, cocinar o cualquier otra actividad, etc. Detrás de todo esto, la pregunta autoindagatoria es: ¿de qué modo evito sentir aquello que, si lo percibo, me permitiría darme cuenta de un proceso crítico o de un conflicto encubierto? La idea no es que lo cambies. La idea es que te des cuenta de ello, pues solamente así podrás saber exactamente dónde estás parado en cada área de tu vida, cuál es tu real sentir respecto de lo que sucede, y cuál es la mejor actitud y decisión cotidiana que resulta atinada día a día. Difícil, ¿no? Pero todo se vuelve aún más difícil cuando no nos damos cuenta. Si vos ya viviste procesos de crisis que estallaron luego de un largo tiempo, pero en que vos no podías permitirte aceptar que eso estaba sucediendo, reconocerás algunos de los patrones que recién enumeré como propios en ese tiempo tuyo. Si podés verlos retrospectivamente, te resultará más fácil identificar si en ese momento de tu vida están instalados más veladamente en algún área donde sea necesario detectarlos. Y vuelvo a decirlo, el tema no es que dejes de hacerlo, sino que adviertas que lo estás haciendo. A partir de ello podrás decidir si seguir haciéndolo conscientemente o no. Wu Wei, acompañando el fluir de la ola. Retomando lo que le compartí oportunamente, veamos el concepto que en filosofía china se denomina Wu Wei, aplicándolo al tema de la confrontación en momentos críticos. Wu Wei significa hacer sin hacer. Este hacer sin hacer significa, en este caso, algo tan profundo que requiere de varias imágenes para ser captado y llevado a la esencia, sobre todo ante situaciones de crisis. No forcejear con las circunstancias. Este no forcejeo deja un plus de conciencia disponible para, en el momento oportuno, tomar la actitud oportuna. Si en cambio dilapidamos nuestra energía en pelear contra lo que sucede, tratando de que no sea lo que es, nuestra fuerza y nuestra salud se perderán en esa estéril batalla. Asayoli, ¿recuerdas? Uno de los pioneros del enfoque transpersonal en Italia. Acuñó al respecto una frase muy clara: aprende a colaborar con lo inevitable. Esto, lejos de ser una sumisa resignación, es lo que posibilita no marearse en la periferia vertiginosa del remolino, sino centrarse, en cambio, en el núcleo quieto del huracán. Elijo para ilustrar este concepto 2 grabados de Katsushika Hokusai, en la página anterior y esta, no solo porque parecen expresar a la perfección el concepto de Wu Wei aplicando a los momentos de crisis, surfear las olas cuando la tormenta arrecia, sino porque él mismo, ante sus propias dificultades, buscó mecerse de ese modo en la tempestad. Nació en Japón en el 1760. Durante sus 89 años de vida atravesó múltiples instancias dramáticas. Enviudó 2 veces, perdió también a sus 2 hijos, tuvo que mudarse 90 veces y sus últimos años los vivió con una parálisis intermitente en el brazo. Sin embargo, siguió pintando y generando belleza hasta el último de sus días, dando origen a través de su obra al género manga, hoy tan difundido a través de los dibujos animados japoneses.
Más allá de lo anecdótico, quizás pueda llevar a usted consigo este bello grabado junto con el de la página anterior, explorar dentro de sí cuál es el significado empírico de Wu Wei. No es dejadez, no es resignación, no es obsecuencia, no es ir con la corriente. El barquero acepta la dirección de la ola y está atento a qué golpe de remo debe dar, no solo para no ir contra ella y partir su bote en dos, sino para, gracias al impulso de la ola, direccionar su bote en el mejor sentido posible. Esto requiere de una fina agudeza, un estado de alertidad, una actitud de permanecer sobrio, lo cual desde ya no es nada fácil. En los periodos críticos se manifiesta claramente el mecanismo de raga-dvesa, atracción-rechazo, del que le hablaba en el inicio de este seminario. Queremos seguir apegados a lo que era y rechazamos lo que está haciendo. Esto es, oponemos resistencia. Oponer resistencia, aun en los asuntos físicos, implica un inútil desgaste de energía. Cuando uno cae rodando por una cuesta, lo peor que puede hacer es rigidizarse. Si cae lo más blando posible, como un niño o como una persona ebria. Lo más probable es que llegue abajo con pocos golpes o sin un rasguño. Como lo señala el taoísmo, la rigidez es la muerte y la flexibilidad es la vida. Trabajar sobre sí mismo en los momentos menos críticos nos entrena para ejercer esta actitud cuando arrecia el vendaval. El de esta misma página quizás el grabado más conocido de Hokusai, la gran ola frente al Kanagawa. Es interesante señalar que detrás, bien en el fondo, se ve el sagrado Monte Fuji, una representación de lo imperecedero que está detrás de todo el oleaje de lo impermanente. Recordar eso en cada momento crítico nos coloca en un punto de vista diferente y nos permite desapegarnos en mayor grado de las turbulaciones manifiestas, sabiendo que lo que está detrás no participa del caos, es el orden. Van aquí algunas palabras de este notable humano que generó belleza desde su vocación y su actitud de aprendizaje ante la vida. 30.000 obras, cuya presencia sigue vigente a través de las décadas. A la edad de 5 años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50 había producido un gran número de dibujos. Con todo, ninguno tenía un verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 73 finalmente aprendí algo sobre la calidad verdadera de las cosas. Pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto, a la edad de 80 años habré hecho un cierto progreso. A los 90 habré penetrado el significado más profundo de las cosas. A los 100 habré hecho realmente maravillas y a los 110 cada punto, cada línea poseerá vida propia. Una propuesta. Tal vez una buena parte de lo que te he compartido sobre el tema de las crisis resuene dentro tuyo como algo conocido. No solo porque quizás lo hayas leído o escuchado, sino porque desde dentro tuyo sepas que es así. Y es posible también que, aunque lo sepas, cuando se está en la cresta de la ola no puedas hacer contacto vivencial con ese conocimiento, como si quedara, con suerte, solamente en el plano de la cabeza, pero no alcanzara a aquietar el corazón y con ello a mantener la conciencia despejada. Quisiera en este espacio convidarte a un antiguo ejercicio que yo tengo muy en cuenta, no solo en mi propia vida, sino en mi trabajo de ayuda terapéutica, cuando me toca acompañar a alguien en situación de crisis. Se trata de hallar un medio en que uno pueda aquietarse, centrarse en un lugar más axial de sí mismo, más esencial, y pedir ayuda al propio inconsciente para generar ante la situación crítica la mejor actitud, desde lo profundo. Para ello, es necesario obrar también desde el hemisferio cerebral derecho, que por cierto es el que rige las conductas emocionales. Y a ese hemisferio hay que hablarle desde la calma, en el lenguaje de las metáforas, claras y sentidas, para que sembrando esa semilla en el propio inconsciente pueda, en medio de la acción, germinar otro tipo de actitud. En las circunstancias críticas, la ruptura de lo que hasta ese momento existía exacerba una tendencia habitual de casi todo ser humano, la necesidad de controlar. Queremos controlarnos a nosotros mismos
controlar la conducta de los demás, controlar los acontecimientos, el futuro que se nos viene encima, controlar todas las variables posibles, lo cual fundamentalmente es un esfuerzo interno fundamentado en la ilusión. Queremos domesticar el mar. Busca un espacio de tranquilidad en que puedas aquietarte, sentado, con las palmas de las manos preferentemente descansando hacia arriba, explorando una actitud meditativa, autoobservante. Poco a poco centra tu atención en la respiración como proceso. Simplemente acompaña el aire gentilmente, siguiendo su recorrido hasta la base de los pulmones y otra vez hacia arriba hasta que salga por la nariz, tal como entró. No fuerces tu respiración, solo deja que fluya. Tu cuerpo sabe cómo tiene que hacerlo. Permitile obrar desde su propia inteligencia vegetativa, tal como lo han hecho miles de monjes a lo largo de todos los siglos mediante este ejercicio y otros similares. Entrenarse en el arte de observar sin modificar. Presta luego especial atención al intervalo que hay entre un movimiento respiratorio y el siguiente, justo antes de exhalar, justo antes de inhalar. Acentúa con la mayor agudeza posible tu conciencia de sí en ese breve momento de quietud, tal como se da, sin pretender cambiarlo en nada. El punto justo en que un ciclo termina y comienza el siguiente, una y otra vez, siguiendo las leyes de todo lo que vive. Luego de un rato de practicar este ejercicio de atención, focaliza tu percepción con la mayor lucidez posible en el intervalo que antecede a la exhalación. Tenés todo el aire en tus pulmones y el mecanismo automático de tu cuerpo está presto a alargar el aire. Ahí entonces, aprende del cuerpo. El cuerpo dice, sin palabras, yo suelto. El cuerpo sabe que si no suelta se muere. Sabe que ese aire que al ingresar nutrió ya no sirve. Si se queda dentro, intoxica. Hace tuyo este yo suelto. Regístralo en toda su dimensión. Grábalo en lo profundo de tu psiquis y el de tu sistema nervioso. No más que eso. Sé vos el que suelta. Sé vos la que suelta. Sostén esta intención durante 15 minutos o el tiempo que puedas. Si te distraes, no seas severo con vos mismo. Amablemente, volvé a llevar tu atención hacia la respiración, centrando tu conciencia de sí. Es muy posible que esta actitud te acompañe luego en medio de la vida, o puedas recuperarla de a momentos, buscándola en cualquier lugar en que se encuentre, tomándose del hilo de la respiración, aún en medio de una situación de conflicto. Explora desde vos mismo qué significa este yo suelto. No es dejadez. No es no hacerse cargo, no es resignarse, no es esperar que otro me resuelva mi problema. En Oriente es usual que el monje explore durante años una verdad a través de un ejercicio tan poco complejo como este, buscando que esa verdad destile su secreto poco a poco, hacia un lugar de sí que está más allá del intelecto, pero que a su vez ilumina a este con la vitalidad de la experiencia. Wu Wei. Wu Wei. La desconstrucción de nuestros hábitos, saliendo de la jaula. Como usted ya sabe, la psicología transpersonal enuncia que el ser humano está compuesto por una esencia, su verdadera identidad, aquello que era aún antes de nacer y quizás sigue siendo aún después de morir, y una personalidad constituida fundamentalmente por los condicionamientos externos, asentados sobre nuestro temperamento de base. Esa personalidad, casi sin excepción, a medida que se desarrolla, va generando una represión de nuestra esencia, lo que Ken Wilber llama represión del Atman. ¿Te acordás? De modo que quedamos desconectados de nuestra verdadera identidad, siendo ésta suplantada por una identidad postiza, gestada desde afuera. Esa identidad postiza constituye como una jaula de nuestra esencia. El trabajo sobre sí
consiste conocer con mucha precisión la estructura de nuestra jaula y generar un proceso de autoliberación para volver a ser uno mismo, esencialmente, y desplegar nuestro potencial dormido. ¿De qué está hecha esa jaula? ¿Dónde se encuentra su puerta y cómo abrirla desde adentro? La materia prima fundamental en la construcción de sus barrotes son los hábitos. Los hábitos conforman nuestra segunda naturaleza, de modo que cuando decimos yo, generalmente la flecha indicadora no señala nuestra esencia, sino a ese manojo de hábitos. ¿Cómo se define un hábito? La Real Academia dice que es una costumbre adquirida por repetición de actos de la misma especie. Desde la psicología transpersonal, la palabra hábito señala a nuestra mecanicidad, automatismos que por serlo funcionan solos, sin que seamos conscientes de ello, salvo que trabajemos para hacerlo. Pero cuidado, esto no se refiere a si usted acostumbra o no a dormir la siesta, a comer algo dulce después del almuerzo o a leer el diario todos los domingos. Los hábitos se constituyen en los 3 pisos del ser humano, que a su vez interactúan entre sí. Hábitos corporales, tanto vegetativos, de alimentación, sexuales, de somatización en ciertas zonas orgánicas, de preferencias en cuanto a temperaturas, sabores, olores, etc., como motrices, posturas que no son propias, gestos, contracturas musculares, etc. Hábitos mentales, modos de pensar que nos son más usuales. Confiar en exceso, criticar, rumiar, asociar con asuntos graciosos, acumular información, tener pereza intelectual, etc. Hábitos emocionales. Esto sí que es complejo. Patrones del sentir que se repiten en un circuito interno y conductual previsible. Cuando nos enojamos, cuando nos enamoramos, cuando tenemos miedo, cuando estamos contentos, cuando nos deprimimos. La mayoría de los hábitos que desarrollamos en los 3 niveles implican un sistema de adaptación al entorno, nuestra esencia. Cuando somos bebés, tienen la tarea enorme de encarnar en este mundo tan completo. Para ello, en nuestro psiquismo se desarrollan cristalizaciones conductuales, más o menos estables, que nos permiten ir teniendo la sensación de este soy yo. Sin embargo, a medida que la vida, con suerte, nos acerca a niveles más profundos de nuestra verdadera identidad, nos damos cuenta de que no somos ese manojo de mecanicidades y que una buena parte de ellas, de hecho, llegado a un punto de nuestra vida, nos impiden ser quienes realmente somos. Sin embargo, esta toma de conciencia implica un fuerte debate interno. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Nos damos cuenta de nuestra jaula, pero aún no sabemos cómo salir de ella, ni qué tipo de pájaro somos. Por eso, nos da tanto miedo salir de la jaula, y con frecuencia el ser humano la prefiere, más que el riesgo de descubrir quién se es fuera de ella. Quizás esta imagen pueda recordarla con facilidad. Hace muchos años vimos un pájaro nacido en cautiverio, un loro barranquero. Un día, la puerta de su jaula quedó abierta por un descuido de su dueño, quien, varias horas después, entró a su casa y vio a su pájaro del lado de afuera de la jaula, desesperado por volver a entrar. Aferrado a sus barrotes, procuraba picar la zanahoria que había dejado dentro, e ignoraba olímpicamente el mundo que a su lado estaba disponible. Así somos también los humanos. La verdadera libertad no consiste en salir de la jaula, nuestras circunstancias, sino de nuestros hábitos mecánicos, que son lo contrario a la libertad interna. Vinculando a los procesos de crisis, quisiera señalar 2 ítems. 1. La mayoría de las crisis contextuales verdaderamente profundas implican una ruptura de nuestros hábitos, y con ello una crisis de identidad. Nuestro entorno ya no es el mismo, y con ello tampoco nosotros somos quien éramos hasta ese momento. De la ruptura de esos hábitos devienen desorden, caos. A veces lo que hemos perdido era amado, y es muy duro reorganizarse sin ello. Pero muchas otras, lo que está quedando atrás era muy tóxico para nosotros. Y sin embargo, hacemos todo lo posible por no soltar la jaula, aun cuando esa jaula haya sido estrecha y tortuosa.
Ese aferramiento a los hábitos y esa fuerte angustia que deviene de su interrupción son normales. Aquello con lo cual nos identificamos nos permitió justamente por ello crear una identidad provisoria, sin la cual es natural que nos sintamos desnudos. En verdad lo estamos. Y trabajar sobre esa desnudez puede hacer que la situación de desamparo e indigencia se transforme en una circunstancia más parecida a la de Adán, inaugurando un mundo naciente, en donde él mismo pondrá nombre a cada cosa. Pero no nos olvidemos de que a Adán y Eva no les fue dado un parque de diversiones, sino un jardín. Eso era, según el mito, el Edén. Y todo jardín requiere de un jardinero que lo trabaje todos los días. Sin ello, se volverá un impenetrable matorral sin flores ni frutos. 2. Las crisis intrapsíquicas evolutivas también conllevan una ruptura del sistema de mecanicidades que sostienen nuestra identidad. Es como si nos quedara chico y desde adentro rompiéramos ese sistema, aunque no tenemos otro para suplantarlo. Por un lado, podríamos decir que esto requiere de mucho coraje. Elegir la desnudez antes que las ropas conocidas, simplemente porque ya no las sentimos dignas o propias, es un acto de arrojo. Por otro lado, cuando la evolución es verdadera, podría enunciarse que no hay opción. Hemos dejado de la estructura que nos atrapaba y ya no queremos volver atrás, cueste lo que cueste. Es como el pichón que ha roto la cáscara del huevo que lo contenía. No puede rearmarla para quedarse un poco más en su tibio hábitat, pues instintivamente sabe que, si lo hiciera, moriría. Como decía Hermann Hesse en su novela Demian. El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. El que quiere nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. Cuando vamos naciendo a quienes somos, no obstante, hay que estar preparados a que viejos hábitos hagan su aparición una y otra vez, sobre todo hábitos mentales y emocionales. Seguir siendo el que se era es una tentación. Si el trabajo sobre sí está hecho con profundidad, es natural experimentar cierto sufrimiento consciente por verse a sí mismo repetir viejos modelos de pensamiento y de sentimiento. Podría afirmarse, en este caso, que ese sufrimiento puede ser salvador. Es el sabor de reconocer que una parte nuestra está morando en lo mecánico, pero que hay otra que ve, y que viendo trata de rectificar. Esto es, advertir el viejo patrón y trabajar sobre él, pues todo lo que corresponde al mundo de lo denso quiere volver a la forma a lo cual está acostumbrado. Lo sutil de nuestro interior, en cambio, está listo para lo nuevo, para vivir desde su desnudez sin los ropajes de pesados hábitos que lo asfixian. Entonces, ¿es que no hay que tener más hábitos? No, no se trata de eso. Se trata de ser cada vez más conscientes de ellos, identificando cuáles son contrarios a la expresión de quienes somos realmente. Si trabajamos con esos hábitos que obran como impedimento, podemos instalar conscientemente hábitos menos mecánicos que favorezcan el florecimiento de nuestra real identidad. Las instancias de crisis pueden obrar como punto de inflexión que nos obligue o nos permita darnos cuenta de distintos hábitos que constituyen nuestra personalidad y con ello trabajar para conocerlos, desinstalar los que nos perjudiquen e instalar intencionalmente aquellos que ponderemos como deseables para quienes elegimos ser. Los hábitos más disfuncionales son los que, por acumulación de desatinos, acaban constituyendo una masa crítica que nos precipita a un quiebre, más tarde o más temprano. El renombrado psiquiatra Alfred Adler sintetizó magníficamente una noción fundamental al respecto, aplicable a los 3 planos de nuestra existencia: cuerpo, mente, emociones. Si quiere, llévela consigo y hágala suya. Toda enfermedad consiste en elegir lo que no es bueno para nosotros. Una propuesta. Quiero proponerte que ejercites lo que Castaneda llamara el arte del acecho, aplicándolo a lo que en este capítulo te compartí. Durante una semana a partir de hoy, disponete a detectar cuáles son tus hábitos emocionales, verlos cómo se manifiestan dentro de vos mismo y cómo modelan tu conducta. Toma conciencia de ellos, en vivo y en directo, cuando están en plena actividad,
y luego registra en tu diario de trabajo todo aquello de lo que pueda ir dándote cuenta. Eso te permitirá, la próxima vez que se activen, no permanecer inconsciente de ellos, sino plenamente percatado de su comportamiento. Imagínate que sos un fotógrafo de animales para la revista sobre naturaleza, y tu tarea fuera la de hacer tomas de animales en su hábitat natural. Allí estaría, con tu máquina fotográfica, en actitud de estar al acecho, para captar la situación más espontánea. Esa actitud, si la aplicamos al mundo interno, alude a volverse captador de sí mismo. El fotógrafo experimentado sabe que para llegar a su objetivo debe estudiar los hábitos del animal, si sale de día o de noche, en manadas o solo, tomando nota de cuánto come, por dónde transita, cómo se comporta ante el ruido o ante la presencia de extraños. Hace de tus hábitos el objetivo de tu autofotografía y, en principio, para conocerlos, sé gentil con ellos. Cuando aparezcan, déjalos ser y aprende. Aprende de ellos todo lo que tengan para enseñarte sobre vos. Te sugiero estar atento a 2 áreas en particular. 1. Los hábitos emocionales que se manifiestan en la interacción con tu entorno. Y 2. Aquellos que se dan en tu propio mundo interno, con relativa independencia respecto al mundo externo. Emociones autocreadas generadas por tu propia mente. Recordá que los hábitos propios no son tan fáciles de advertir, justamente porque son habituales. Es lo mismo que lo que sucede respecto a las costumbres de una sociedad, que solo resultan curiosas y raras para el extranjero, o para quien, habiendo viajado, retorna a su lugar y puede verlas con más objetividad. Cuando uno descubre un patrón habitual, es posible que ese descubrimiento pueda expresarse más o menos así. Cada vez que X, dentro de mí siento Z. Allí habremos descubierto una secuencia emocional repetitiva. Una vez que haya avanzado en su lista de hábitos, te invito a que te detengas ante ella y la revises en base a estas preguntas. 1. ¿Desde cuándo ejerzo en mi vida este patrón de hábitos emocionales? 2. ¿Cuál parece ser su origen? ¿Lo aprendí de alguna persona de mi pasado que lo ejercía? ¿Lo aprendí para interactuar con alguien en particular y me quedó como costumbre emocional? ¿Se me instaló a partir de un hecho traumático puntual? 3. ¿Este patrón de comportamiento fue importante en la gestación de alguna de mis crisis vitales? 4. ¿Cuáles son las consecuencias de este hábito en mi vida emocional y vincular? Si bien la propuesta es para esta semana, por cierto que un trabajo profundo sobre este punto puede llevar años o toda una vida. Pero en esta semana, sabe que estaremos haciéndolo entre todos los que integramos este grupo de trabajo de este seminario, y eso nos da fuerza. La crisis de la mitad de la vida, retornando a casa. Vamos a cerrar este módulo abordando un tema que es vital dentro de la psicología transpersonal, tomando para ello conceptos elaborados por el psiquiatra suizo Carl Jung, a quien ya hemos presentado. Este tema, en particular, es tan importante y complejo que requeriría de un seminario aparte, pero al menos abordemos sus nociones básicas para que esté incluido en el módulo, tal como merece. Pero veamos sus conceptos más destacables. El proceso de individuación. En la mitad de la vida, casi indefectiblemente se da una crisis muy específica, siendo la expresión mitad de la vida fluctuante entre los 40 y casi 60 años en algunas personas, siendo que hoy en día los humanos somos más longevos, con otros tipos de proceso. En esa instancia se asienta la nueva estructura de la personalidad. Esto se da luego de varios años de proceso, incluso más de una década, y es indeterminada debido a que cada proceso es único, y a que la expectativa de vida activa del ser humano se ha extendido considerablemente en los últimos tiempos. Hasta este momento uno tiene preguntas sobre la vida, sobre sí mismo, sobre distintos asuntos de la realidad inmediata. Pero la crisis de individuación es mucho más que eso. Podría decirse que a través de ella uno es una pregunta en carne viva. ¿Quién soy?
Esa pregunta sostiene otras preguntas. ¿Qué quiero y qué no quiero? ¿Quién no soy, aunque los demás esperan que lo sea? ¿Cómo soy? ¿Qué necesito hacer con mi vida de un modo tan imperioso que si no lo hago no me podría ir de ella en paz? Jung decía que el sentido de la vida es crear conciencia a lo largo de ella, y llamó proceso de individuación al largo periplo que transita el ser humano para llegar a ser él mismo, un individuo, es decir, alguien no dividido, alguien integrado, una persona de una sola pieza. Señaló que en la primera mitad de la vida construimos nuestra personalidad en función de adaptarnos a nuestro entorno y funcionar aceptablemente. Esa adaptación implica, como hemos visto, la gestación de un modo de vida generado fundamentalmente a partir de nuestros condicionamientos. Transitamos mecánicamente, reaccionando ante los hechos y tomando decisiones en función de lo que la vida programó en nuestro psiquismo. Los imperativos biológicos en esta primera mitad tienen enorme poder, como en cualquier otro animal, que sin duda los humanos también lo somos. Asegurarse la subsistencia, contar con un territorio propio, conseguir pareja, procrear. La socialización humana de esos instintos imprimirá en todo ese proceso una compleja gama de construcciones relacionales que generarán un contexto vital con características bien definidas. Ahora bien, hacia la mitad de la vida, buena parte de esa tarea ya ha sido cumplida, o al menos está encaminada. Esos patrones instintivos agotaron su poder de movilizar nuestra conducta, y la muerte, generalmente considerada en la juventud como algo ajeno, comienza a presentarse como algo que también a nosotros nos sucederá. El intelecto siempre lo supo, pero hacerse cargo de ello internamente es harina de otro costal. Del mismo modo, a esta edad ya contamos con una lista importante de frustraciones que nos indican que el lugar desde donde hemos tomado decisiones vitales, en muchos sentidos, no condice con una necesidad interna profunda, que comience a hacerse oír con más fuerza. Hasta este momento, una parte muy importante de la organización de nuestra vida y de nuestra identidad está marcada por lo que nos dijeron que teníamos que ser, por las expectativas que la sociedad o las personas de nuestros afectos tienen hacia nosotros. Pero como dijera la poetisa Gabriela Mistral, estás perdido si consultas el rostro de los demás. Cuando emerge una nueva conciencia de sí, esta condición resulta no solo insatisfactoria, sino intolerable, pues se siente que implica una radical traición hacia sí mismo. La traslocación del eje de existencia. Este proceso que implica el advertir de la disfuncionalidad de los parámetros en que hemos fundamentado una parte importante de nuestra vida, podríamos decir que es un proceso desde afuera hacia adentro. Coincide con otro proceso simultáneo que se da desde adentro hacia afuera. El sí mismo, verdadero centro de nuestra interioridad, puja por manifestarse, generando nuevas emociones, nuevas percepciones e inclusive nuevas angustias y síntomas que indican que el niño interno quiere nacer. Uno está preñado de sí mismo y el momento de autoparirse ha llegado. Como en todo parto, habrá contracciones dolorosas y la placenta que hasta ese momento nutría, si nos negamos a darnos a luz, resultará tóxica. En este punto, entonces, se va produciendo paulatinamente lo que Jung llamaba la translocación del eje de existencia. Desde la periferia, nuestro ego, donde estuvo durante la primera mitad de la vida, hacia nuestra esencia. Podríamos representarlo de esta forma. Tal como si se tratara del eje sobre el cual gira un planeta, este recentramiento provocará terremotos, maremotos y demás manifestaciones apocalípticas, de mayor o menor virulencia, que implicarán la disolución o destrucción de lo viejo, para que pueda emerger lo nuevo, que paradójicamente es lo que siempre estuvo detrás, en lo profundo. A esa reorganización de la psique los antiguos griegos le llamaban metanoia, ir más allá de la mente, o cambio de mente. Como toda crisis, este proceso tan hondo implicará peligros y también oportunidades. ¿Oportunidades de qué?
de revisar los valores en base a los cuales hemos decidido nuestra vida y darles lugar a aquellos que favorezcan el ejercicio de nuestra identidad esencial. ¿A qué le damos importancia? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Por qué asuntos que nos afligíamos vemos que no vale la pena invertir vida? Ahora nos damos cuenta que no es un recurso renovable. Oportunidad de tomar conciencia respecto de hacia dónde estamos direccionando nuestra vida y, si es necesario, gestionar las rectificaciones requeribles para desplegar nuestro potencial interno. Oportunidad de revisar nuestro pasado y encontrar en él sus significados ocultos. En la trama de nuestra vida han ido manifestándose las experiencias que quizás nuestra esencia necesitaba para que lleguemos a donde estamos hoy y aprovechemos este nivel de madurez que hemos obtenido. Poner a jugar el pasado a nuestro favor también es una oportunidad de este momento crítico. Oportunidad de integrar nuestras contradicciones, nuestros opuestos, el lado sombrío de nosotros mismos, para volvernos seres más completos, más plenos. Oportunidad de hacer contacto con nuestro propio inconsciente y aprender a escuchar su voz, para que nos guíe hacia una vida más auténtica, más acorde a nuestra verdadera naturaleza. Podríamos agregar a esta lista muchas otras posibilidades, pero estoy segura de que vos mismo podrás descubrirlas, con o sin mi futura compañía. Un comentario final. Dado que toda crisis requerirá de nuestra máxima lucidez para que implique el menor peligro posible y el mayor grado de oportunidad, será importante estar atento a cuándo necesitamos ayuda para afrontarla. Comúnmente, todo ser humano complejo que se comprometa en trabajar consigo mismo necesitará de alguien no involucrado en lo que le sucede, que pueda acompañarle desde su conocimiento y su experiencia a posicionarse del mejor modo posible, no solamente ante las crisis, sino ante la nueva identidad que esa crisis en particular le invite o le obligue a generar. La persona que ha decidido tomar la vida como camino necesita advertir que el trabajo espiritual, hacia una mayor conciencia y sensibilidad, no reemplaza al trabajo psicológico, que sería como desollinar los condicionamientos del pasado para que nuestra esencia se exprese cada vez con mayor libertad. Como dijera un sufí, Caguas, toda la sabiduría puede resumirse en 2 líneas. Lo que se hace por ti, permite que se haga. Y lo que debas hacer tú, asegúrate de realizarlo.